El Señor Jesucristo desarrolló un ministerio precioso mientras estuvo acá en la tierra, el cual incluía enseñar a sus discípulos porque él sabía que en determinado momento él partiría de la tierra y que ellos inevitablemente iban a estar acá ya sin la presencia de su maestro. Por lo tanto, la enseñanza del Señor Jesucristo siempre les orientó a qué deberían de hacer, porque en determinado momento, y tal como ocurrió, el Señor sabía que iba a surgir la iglesia. El Señor sabía que iban a surgir discrepancias. El Señor sabía que iban a surgir situaciones en las cuales el enemigo, que no iba a estar contento, iba a tratar de destruir la obra del Señor Jesucristo. Porque ese es el trabajo del enemigo, obstaculizar lo que el Señor Jesucristo hace. Y nosotros como cristianos estamos llamados a hacer lo contrario, o sea, hay 5 pilares fundamentales de la iglesia, los cuales son la oración, la enseñanza de la palabra de Dios, la comunión, el llevar la palabra a los demás, lo cual es enseñar, y también, como un quinto pilar, podríamos decir, el testimonio. Por lo tanto, siempre la escritura nos está mostrando qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer, porque como cristianos somos representantes de Cristo, somos embajadores de Cristo. Hacemos lo que Cristo debería de hacer si estuviera aquí con nosotros. Por eso es tan importante, tan delicado y tan elevado el papel del cristiano. No porque seamos mejores, sino porque ahora somos transformados, cambiados, restaurados. Somos criaturas nuevas. Hoy quisiera reflexionar con usted sobre un párrafo de la segunda carta de Timoteo, y me refiero al capítulo 4 y los versos del 1 al 5. Si me tocara llamarlo de alguna manera, quisiera llamarlo enseña la palabra fiel y verdadera. Y la palabra de Dios dice, estoy en 2 Timoteo, estoy en el capítulo 4, estoy en el verso 1 y el 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias porque tu palabra nos enseña la importancia que tiene precisamente ella. Porque ella nos sustenta, porque ella nos guía, porque ella nos respalda, porque en los momentos de angustia, de aflicción, podemos recurrir a ella. Porque cuando necesitamos llevar el consejo oportuno a quien lo necesita, es ella quien nos enseña qué debemos de decir. Gracias, Dios. Gracias porque has dejado esa herramienta para nuestro uso. Ahora, Padre, pon ese ánimo necesario en los hermanos para que puedan escudriñar permanentemente la Escritura. Gracias, Dios, porque no nos mueve la curiosidad, sino un espíritu en el cual tenemos el deseo de progresar en tu conocimiento. Porque cuanto más sabemos de ti, más te amamos, Dios. Más entendemos el Dios que nos ha creado, el Dios que nos ha salvado. Gracias. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que tienes reservado en el futuro para nosotros.
Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Quiero recordarle a usted que cuando empezamos el capítulo 4, precisamente los versículos anteriores, finalizando el verso 3, lo que Pablo está haciendo es exhortando a Timoteo a continuar en la palabra en su vida personal. Por eso le dice en el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego menciona dos versículos muy conocidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estas son las instrucciones entonces para la vida personal de Timoteo. Pero en el 4 entonces le exhorta, le motiva a llevar esa palabra a otra. Te encarezco delante de Dios. Te ruego en el nombre del Señor. Y relaciona a Pablo ahí, ¿cuál es este Señor? El Señor que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En su segunda venida y en el reino que Él establecerá. Aquí yo puedo apreciar entonces, hermanos, que primero debemos recibir antes que podamos transmitir. Me explico. Si queremos enseñar la palabra de Dios, debemos previamente ser enseñados. Si queremos que la gente viva en un estilo de santidad, previamente debemos de vivir en un estilo de santidad. Y cuando digo estilo es para mencionar una manera de vida. Porque la santidad es eso. Es un estilo de vida en el cual nos diferenciamos plenamente de cómo viven los demás. No porque seamos mejores, no, hermano. Lo que somos hombres y mujeres transformados por el poder de la palabra, que ahora tenemos la libertad de vivir sin el pecado, sin estar atados al pecado, sino haciendo lo que el Señor nos dice que debemos de hacer. Tan importante era la predicación de la palabra para Pablo y para el ministerio de la iglesia, que el apóstol le encarga, prácticamente le da una orden militar a Timoteo que persista en predicar la palabra. Y Pablo llama a Cristo como testigo del encargo que le da a Timoteo, recordándole que Cristo un día volverá y someterá a prueba su ministerio. Predicar la palabra, dice el verso 2, implica conocerla, conocer esa palabra, trazarla correctamente y hacerla comprensible y aplicable a las vidas de las personas. Nuestra primera obligación es impartir conocimiento y luego nuestro propósito debe ser guiar a la obediencia a los que hemos enseñado. También dijo, predicar no es proclamar una teoría, ni tampoco debatir respecto a una duda. Predicar es proclamar la palabra, la verdad conforme ha sido revelada. Instar significa estar listo, expresar con urgencia, y esta debe ser la actitud del ministro, sea o no el servicio conveniente. El ministro de la palabra no reprende ni redarguye, ni exhorta en sus palabras, sino con la palabra inspirada de Dios. ¿Por qué debemos los cristianos proclamar la palabra de Dios? Porque vendrán tiempos, dice la Escritura, cuando la gente no querrá oír la palabra de Dios. Y dicho tiempo ya ha llegado a nosotros. Es notorio. En el miedo la gente quiere escuchar. Pasa el miedo y empieza a diluirse también la intención de escuchar la palabra de Dios.
¿Sabe? Con dolor lo digo, mucha gente no quiere escuchar sana doctrina, no quiere escuchar palabra, quiere más espectáculo, quiere más show. En las iglesias hoy hay una fascinación por la novelería. Demasiado a menudo se ignora a la persona que simplemente abre la Biblia y enseña, mientras que el actor religioso se convierte en una celebridad. Finalmente, el versículo 4 indica que los oídos con comezón pronto se vuelven oídos sordos, conforme la gente se aleja de la verdad y cree en las fábulas inventadas por los hombres. Y en el verso 5 está la instrucción final. Pero tú sé sobrio. Y esa sobriedad tiene que ver con estar en paz, con hacer lo que se dice, o sea, obedecer. Y esa instrucción es para nosotros hoy. Soporta las aflicciones. Y soportar las aflicciones es vivir con gratitud aún en los momentos en los cuales la situación no va muy bien. Creo que este es un buen ejemplo hoy. Las cosas no van muy bien, pero nosotros debemos de soportar estas aflicciones y hacer obra de evangelista y ¿sabe qué? Finalmente cumplir nuestro ministerio. Vamos a orar. Gracias Dios por tu enseñanza. Gracias porque tu palabra nos exhorta, nos enseña. Gracias porque tú eres quien nos enseña y nos guía. Gracias Dios. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.